Muy buenos días, muy buenos días. A nombre de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, les doy mi más cordial bienvenida a la conferencia magistral Innovación en la Construcción, explorando BIM y tecnologías inmersivas con expertos de Camacol y España. Antes de iniciar, los invito a dejarnos sus consultas durante toda la sesión. Lo pueden hacer en la barra del menú que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas y lo ubican como preguntas, ¿no? Sin más preámbulo y con mucho gusto, para que nos brinde las palabras de bienvenida, les presento al ingeniero Jorge Luis Motero. Él es presidente del Consejo BIM Capeco y también es presidente del Comité General de Servicios para la Construcción Capeco. Buenos días, Jorge. Bienvenido. Buenos días, Germán. Buenos días a nuestros distinguidos invitados, a Iván y a Luis, a nombre efectivamente, del Comité de Servicios, de la Cámara Peruana de la Construcción y sobre todo del Consejo BIM que hemos impulsado a partir de una iniciativa que ha surgido dentro de la Cámara para renovar un poco el compromiso de Capeco también con brindar un servicio y difusión, capacitación sobre el tema BIM y en general sobre todo el tema de transformación digital que es importante hoy día en nuestro trabajo y en nuestro sector. Hemos querido organizar este webinar, así que les doy la muy cordial bienvenida para poder escuchar a estos expertos y podernos nutrir nosotros también con su conocimiento y, por supuesto, contando siempre con la participación de Germán Helera, nuestro vicepresidente del Consejo BIM, nuestro experto nacional y diría yo también internacional sobre el tema que realmente lidera en el país este conocimiento y con él voy a dejar a los expertos, a los que saben realmente del tema para escucharlos y conocer al respecto. Adelante, Germán. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por tus palabras. Como bien lo mencionaste, este Consejo BIM está estructurándose, tenemos muchas ideas, un plan a desarrollarse y uno de ellos es comenzar a hacer estos webinars que deberían ser mensuales. Estamos empezando con, con expertos internacionales, el cual voy a dar la bienvenida muy pronto. Vamos a hablar de cómo esta metodología BIM está incursionando en diversos países. Vamos a tener un caso prácticamente el de Colombia, desde la Camacol, la Cámara Colombiana de Construcción, y también desde España, con un gran experto en términos de realidad aumentada, virtual, realidad mixta, es un crack. Al que conozco también muy bien. Así que voy a darle el pase a Luis Morales, miembro de BIM Forum Colombia, experto en modelado de información, de construcción, metodología PMI, construcción ajustada, estrategias de control de calidad y entrega integrada de proyectos. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, espero hoy colaborar en contar cómo fue la experiencia aquí en Colombia. Buenísimo, muchísimas gracias. Me dirás cuándo iniciar. Estaremos atentísimos de tu presentación. Iván, muy buenas tardes. Iván está por España. Iván es experto en nuevas tecnologías exponenciales. Su aplicación en la transformación digital del sector AEC, con especial énfasis en realidad aumentada, realidad virtual integrada con BIM. Nos va a contar todas esas anécdotas y experiencias a nivel mundial, que recientemente he estado en Londres, en el Digital Week London, así que Construction Week, así que vamos a tener muchísimas cosas. Bienvenido, Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme y nada, encantado de ayudar a empujar el BIM allende los mares y donde haga falta. Y de la mano de Germán, que es amigo y gran conocedor y divulgador a nivel mundial de esto del BIM. Muchas gracias, Iván. Bueno, vamos a explicar cómo va a ser. Primero va a empezar Luis, su participación, va a tener un espacio de 25 minutos, luego va Iván a dar su presentación de unos espacio de 25 minutos y luego va a haber una mesa redonda o cuadrada y vamos a hacer este panel con varias preguntas de los participantes que pueden dejar sus preguntas abajo en el menú y también las preguntas que he preparado para ustedes. Así que, sin más preámbulos, como digo, el escenario virtual es tuyo, Luis. Así que te invito a que puedas compartir la pantalla y estaremos muy atentos a esta presentación. Perfecto. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Sí, todo se ve, conforme. Listo, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación. Nos vamos a hablar un poco del estado del proceso BIM de BIM for Colombia. BIM for Colombia es una iniciativa de Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción. Bueno, una pequeña introducción.
Mi nombre es soy arquitecto, Luis Carlos Morales, más o menos 27 años de experiencia, como decía Germán, en temas de PMI, Lean, IPD, BIM, etcétera, etcétera. Trabajo en proyectos de alta especificación, proyectos del Cuerpo de Ingenieros de la Armada Americana. También fui Certified General Contractor en la Florida. Participé en la creación y fundación del BIM Forum Colombia y en la estructuración de la estrategia BIM nacional. Tenemos clientes, lo interesante es, hemos tenido clientes de todos los sectores, de todo el ciclo de vida de la construcción, diseñadores, fabricantes, constructores, desarrolladores, privados, públicos, etcétera, etcétera, en diferentes países de Latinoamérica. Entonces, eso es no más, no quiero continuar aquí con la presentación, quiero ir directo al grano. Entonces, ¿qué ha pasado en Colombia? ¿Cómo fue la historia de esto? Muy rápido. En el 2018, la FDN, la Financiera Nacional de Desarrollo, firmó un MOU, un acuerdo con el gobierno británico para apoyar la adopción de BIM en las entidades públicas en Colombia. Acompañada de esto, se generó en el 2019 un COMPES, que es básicamente un documento que guía la estrategia económica, social, etcétera, etcétera, de los proyectos, iniciativas estratégicas en Colombia. Entonces, ese es una política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial. Esto fue como más el inicio de este proyecto, la estructuración de la Estrategia Nacional BIM. El producto de esto fue de varios par de años de trabajo, fue la producción de la Estrategia Nacional BIM 2022-2026, que se encuentra publicada y se puede descargar. Y algo importante es que paralelo en esto se involucró la Agencia de Estandarización Nacional, ICONTEC, y empezó a generar a adaptar estándares ISO relacionados con BIM. Creo que en la actualidad el reporte que tiene la red BIM de gobiernos de Latinoamérica, creo que Colombia es el país con más estándares adoptados en el momento, estándares relacionados directo o indirectamente con el proceso BIM. Básicamente, ¿qué dice esta estrategia? Que de una forma gradual se tiene que ir capacitando y adaptando y generando las capacidades y competencias para desarrollar proyectos de manera gradual hasta el 2026, donde se espera sacar un mandato, ya sea un mandato obligatorio por un tema de decreto, ley, o ya sea un acuerdo de voluntades entre los diferentes participantes. Se está en el proceso, se está estructurando el tema de cómo va a ser. Esto es la generalidad. Con respecto un poco ya a BIM Forum Colombia, BIM Forum Colombia nace en el 2017 con un acercamiento de 4 empresas que ya llevaban unos años trabajando en BIM y Camacol, la Cámara de Comercio, y se creó BIM Forum Colombia con 8 participantes en esa empresa. Lo que les voy a mostrar acá es como la gradualidad de cómo se ha empezado a tener en cuenta a la industria para ir desarrollando los planes de acción de BIM Forum Colombia. Eso fue en el 2017. En el 2018 se hizo un estudio de productividad en el sector con McKinsey. Participaron 14 empresas. Eso produjo una alineación en el plan de acción del BIM Forum Colombia. En el 2020, muchos participaron, toda Latinoamérica participó, más o menos 747 empresas en Latinoamérica en la encuesta BIM América Latina y el Caribe, de las cuales 84, ya pasamos de 8 a 14 a 84 empresas que empezamos a analizar esta data para ver cómo apoyábamos y actualizábamos los planes de BIM Forum Colombia. Ya en el 2023 se realizó la encuesta nacional BIM, estructurada y dirigida por BIM Forum Colombia, ya con 643 empresas colombianas en 25 departamentos de Colombia. Esto es importante para entender que toda la estrategia de BIM Forum Colombia ha sido desarrollada es por sus miembros, las peticiones, las necesidades y las consecuencias que esto podría generar en los miembros que han participado en la industria de la construcción. Esta es la encuesta nacional. Después, si quieren, les puedo enviar el link. La encuesta nacional tiene algo interesante, es que se puede segregar o por tipos de organización o por departamentos. Colombia está dividido en departamentos, entonces
cada departamento podía ver cómo era el estado en BIM en cada uno de sus departamentos. Entonces, eso es interesante, esa segregación, porque cada unidad territorial podía ver cómo estaba en temas BIM o podía verlo a nivel nacional. Algunos resultados, un contexto general. Eh, Básicamente, participaron 643 participantes, qué pena la redundancia, de los cuales el 32% eran desarrolladores de proyectos, 19% eran diseñadores, 15% consultores, 17% contratistas y proveedores. Entonces, tenemos una gran participación de toda la cadena del ciclo de vida de un proceso constructivo. Eh, Había más o menos el 77% de los que participaron en la industria privada, el 17% personas naturales y el 100%, y el 6% personas públicas. Lo interesante de esta encuesta es que se le preguntó a toda la industria de la construcción, hiciera o no hiciera BIM, se quería hacer un mapeo de la industria en general. Algunas encuestas están dirigidas y están interesadas a quienes hacen BIM. Esta fue direccionada a toda la industria de la construcción para darnos un mejor mapa. Eso nos dio que el 49% de los encuestados estaban haciendo procesos de implementación BIM. De ese 44%, si ustedes ven, el 16%, que es una parte grande, tomando en cuenta que las grandes constructoras manejan, no recuerdo el número exacto, el 80% de la construcción en Colombia son grandes constructoras, de las cuales la gran mayoría participaba ya con procesos BIM. De los que participaron, 19% eran micro, 9% era pequeña, 6% era mediana. Del gran macro, esos 49% que aplicaban BIM en Colombia. Por sectores, el sector privado, ahí, haciendo un doble clic, el sector privado, 496 empresas encuestadas, el 52% ya aplicaban BIM en sus procesos, que es un número bastante alto tomando en cuenta el grupo que se le hizo la encuesta. Y en el sector público, 40 empresas fueron consultadas, el 38% está implementando BIM, que también consideramos que es un número alto, teniendo en cuenta que lo privado versus infraestructura tiene una velocidad distinta. Entonces, tienen unos números bastante altos. Nos sorprendimos en la parte del público, el nivel con que se está implementando. En tiempo de madurez, encontramos que había empresas de más de 10 años, una buena cantidad de empresas de más de 10 años, y entre 6 y 5 eran la gran mayoría, pero la gran mayoría de esto se metió con la aparición del COVID. El COVID fue como el iniciador o el impulsor de este tema de BIM, teniendo en cuenta pues, temas de movilidad, temas de coordinación virtual, etcétera, etcétera. Entonces fue un gran impulsor en este proceso. Temas de procesos de implementación en los diferentes, para qué se usa o cuáles áreas estaban utilizando, en qué procesos estaban enmarcándose esto. Diseño se dividió en dos, en procesos de planificación, incluido pues, estructuración y diseño, y procesos de construcción. De estos procesos de planificación, que es la gran mayoría, el 71%, todos sabemos que para hacer BIM hay que primero gatear, luego caminar, luego correr. Entonces, obviamente se inician procesos de diseño, 39%, coordinación, presupuestos, programación, y ya está empezándose a ver de manera activa los procesos aplicados a construcción, el monitoreo de obras y otros distintos procesos en la industria. Entonces, eso nos dio también buenos resultados para empezar a estructurar ese mapa de qué se quería hacer con los temas de los planes del Informe Colombia. Un tema interesante que encontramos es la capacitación. Nos sorprendimos el nivel de capacitación que tenían algunas empresas, pues para ser empresas grandes, pues esta cantidad de empresas, la mitad de las empresas, 1 de cada 5 trabajadores ya está capacitado en temas BIM. ¿Cómo se realizan? ¿Cómo encontramos que se realizan esas capacitaciones? El 47% se realizan in-house. ¿Qué quiere decir eso? En Colombia se está teniendo una cultura de tener unos buenos BIM managers en las empresas, unas personas con capacidades y competencias, no solo conocimiento de
herramienta, sino conocimiento en procesos de implementación y experiencia en la industria que apoyan esos procesos de implementación de las empresas. Entonces, encontramos con esto que el 47% de esas capacitaciones se generaban in-house y el 30% in-house y no con externo. Otro dato interesante que también nos sorprendió es que 35%, que es un número alto, de las organizaciones invierten más del 6% de sus ingresos en investigación y desarrollo. Esto, nosotros conociendo la industria, las evaluaciones que presenta McKinsey, etcétera, etcétera, en la generalidad, es que en la industria de la construcción se invierte muy poco en investigación y desarrollo. Entonces, este número también fue una sorpresa y nos ayudó a generar el plan de implementación. Esta encuesta tiene una característica particular. Fue una encuesta dirigida no solo a lo teórico, a pensar en la parte teórica de qué es el BIM y si se aplica en la generalidad, sino había unas preguntas, los que contestaban que si aplicaban BIM, se le hicieron unas preguntas específicas del marco técnico, de qué hacían con BIM, cómo aplicaban el BIM, para tener una medida del estado de madurez de estas empresas. Eh, bueno, además de esto, el Camacol, el BIM Forum Colombia, tiene una página, se llama Ruta BIM, donde las empresas pueden entrar de manera gratuita, hacer una autoevaluación de cómo están en su nivel de madurez. Pero en esta generalidad queríamos entender cómo aplicaban esas empresas que dijeron, oye, si hacemos BIM, ¿cómo lo aplicaban? Entonces se preguntaron temas de estándares. ¿Cuáles son los estándares que aplican? Si no tienes estándares, ¿qué necesidad tienen en temas de estandarización? ¿Qué necesidad tienen en los conceptos básicos de BIM? Que si usan ambiente común de datos, que si usan segregación de elementos, que si usan un estándar de información, que si han aplicado procesos de IFC, bueno, varias preguntas bastante técnicas, por eso solo se dejaron a las personas que contestaban que sí estaban haciendo implementación para poder mapear eso. ¿Qué necesidades se tenían en temas de documentación, guías, etcétera, etcétera, para su desarrollo? ¿Cuál es el plan? De este gran macro se genera un plan en 3 líneas. La primera línea es estándares y fortalecimiento, comunidades de práctica, eventos, webinars, etcétera, etcétera. El estándar técnico, una actualización y desarrollo de nuevos estándares técnicos, donde nosotros participamos como líderes de la mesa técnica. Y la generación de la encuesta nacional, que la acabamos de ver, y esa encuesta se va a seguir continuando anualmente. El siguiente proceso era desarrollo de capacidades, una actualización en el marco regulatorio, un tema de apoyo con la digitalización y estandarización de trámites. Colombia tiene las leyes y los decretos y todo el marco normativo para poder hacer radicación de licencias de construcción y otros trámites por medio electrónico, pero le hace falta la base técnica para poderlo realizar. Ya la ley lo permite, la ley lo establece, ya se podría hacer, pero toca sentar la base técnica para poderlo hacer. Y un tema de formación de fuerza laboral, tanto de bootcamp como de educación digital, se van a sacar también unos programas respecto a esto. El tercero es la transformación digital y beneficios. Se está trabajando en el sello Vinco. Aquí en Colombia ya hay unas certificaciones y ya los bancos y las partes financieras reconocen, por ejemplo, las certificaciones en sostenibilidad. Esto genera unos puntos adicionales en los procesos financieros. Se quiere también generar un sello BIM, un sello que permita demostrar que los procesos BIM disminuyen el riesgo para que las aseguradoras y la parte financiera pueda dar beneficios en la aplicación de estos procesos. Como decía, beneficios financieros y de mitigación de riesgos y un tema de sistema de innovación. Estos son como los 3 focos principales donde se está enfocando esta iniciativa y se están desarrollando planes específicos. Uno de los resultados de esto es la actualización del marco técnico. Esto es un tema interesante porque en Colombia esos primeros documentos de los BIM Kit, algunos de ustedes ya los conocen, los han descargado, esos son una descarga gratuita en el BIM Forum Colombia.
son documentos que no nacieron de la teoría, sino son documentos que han nacido de la práctica. Nos sentábamos muchas empresas a desarrollar un documento, por eso cuando bajaban los documentos decían, no, pero es que el estándar dice esto. Es que estos documentos nacieron de la práctica más que de la teoría. Los estándares, aunque son muy importantes y son vitales para el desarrollo de todo esto, los estándares ISO normalmente nos dicen el qué, pero no nos dicen el cómo lo tenemos que construir nosotros. Entonces, en este plan, en esta nueva actualización de estos documentos, van a salir, se van a actualizar roles y perfiles, usos BIM y gestión de información. En la época en que se creó la primera versión, no existían los ISO o la estandarización nacional de estas ISO, la 19650 sobre todo. Entonces se va a hacer una actualización a ese 19650 de estos componentes principales y se va a generar una serie de documentos de gestión, o sea, unas guías técnicas de cómo entender los roles y perfiles en las organizaciones, de cómo aplicar este de usos BIM. Va a ser una aproximación un poco diferente a lo que normalmente encuentran. Normalmente todo está amarrado a Penn State. Esta es una aproximación, van a encontrar una aproximación diferente, una nueva aproximación bastante interesante que yo creo que a la gente le va a gustar. Y el tema de gestión de información, cómo gestiono un CD, cómo organizo un CD, qué es un CD, etcétera, etcétera. Esos son actualizaciones, pero se van a generar los documentos de gestión o el marco técnico que requiere la ISO 19650, el OIR, el PR, AIR, EIR, y tiene una característica también interesante, no son documentos fijos, no son documentos que son una piedra y usted lo tiene que hacer así, etcétera, etcétera. Es un documento vivo, es un documento, son unas plantillas guía. Es una plantilla que según el tipo de empresa, el nivel de proyecto, el nivel de madurez de cada organización, la puede adaptar a sus necesidades específicas. Entonces, se va a sacar todo el paquete de los requerimientos de información de la organización, del proyecto, del activo, la solicitud PIMO, el EIR, y los documentos de gestión ya del proyecto, el PREVEP, el PEP, la evaluación de capacidad y competencia, los planes de entrega de información, la matriz detallada de responsabilidades. Entonces, como les decía, lo interesante de estos documentos es que están generados en base a la práctica, no a la parte teórica, sino a la práctica, a la aplicación real en organizaciones. Han participado más de 30 compañías en el desarrollo, se han hecho más de 400 comentarios en la revisión de estos documentos. Entonces van a ser unos documentos bastante útiles, bastante aplicables y bastante, diría yo, fáciles de entender, como fueron esos primeros documentos del BIM Forum Colombia. También este año está planeado el BIMCO, eso va a ser, si no estoy mal, 12-13 de septiembre. Es el encuentro nacional, ya es el 7º encuentro nacional de BIMCO, generado por Camacol, con invitados internacionales, gente muy interesante, con 4 temas, con 4 ejes temáticos: interoperabilidad, desarrollos BIM, gobernanza digital y capacidades digitales. Entonces, esos van a ser como los 4 direccionamientos de este año para apoyar todo este proceso de transformación. Por último, esto ya no es tanto el BIM Forum Colombia, es de la Estrategia Nacional BIM. Esta Estrategia Nacional, esos documentos que vieron, digamos que nacieron también, fue aparte de la experiencia que se tuvo con unos pilotos que se generaron por la Estrategia Nacional, sobre todo en infraestructura de transporte, donde se hicieron, aquí hay 4 entidades: la Financiera Nacional de Desarrollo, que es el banco para el desarrollo de los proyectos de infraestructura, Invías, que maneja todas las vías nacionales, Aerocivil maneja todos los aeropuertos nacionales, y la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la que podríamos direccionar lo que maneja esos proyectos público-privados y desarrollo de proyectos público-privados, APPs, que se generan en Colombia: puertos, aeropuertos, trenes, metros, etcétera, 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 se desarrollan en la área. Entonces, si usted se desarrollaron unos pilotos de cómo pedir BIM de una manera correcta. Si ustedes ven, se generaron varios proyectos a un nivel de colaboración,
pero la idea era que por lo menos se generara 1 o 2 proyectos en cada una de esas entidades a nivel de integración basada en la red, que utilizaran un CDE con modelos federados, etcétera, etcétera. Si ustedes ven, fueron alrededor 20 proyectos, creo que la suma que me da esto, más o menos 20 proyectos que se generaron en estos pilotos en infraestructura específicamente. En lo privado, como lo dije inicialmente, pues la velocidad es mucho mayor. La gran mayoría de grandes empresas, yo diría que un 80% de las grandes empresas, de las grandes desarrolladoras en Colombia, ya están metidas en desarrollo, en desarrollos y en procesos de implementación BIM de manera general. Eh, Creo que se está cumpliendo ya con el tiempo. Eso era lo que queríamos presentarle, algo muy rápido, eso es lo que está pasando en Colombia. La estrategia nacional BIM en estos momentos está dirigida por Planeación Nacional y se están pues, estructurando estos procesos, pero BIM Forum Colombia ha funcionado como el apoyo técnico. La gran mayoría de documentos técnicos que ha sacado el BIM Forum Colombia han sido la base para llevarse a esa estrategia nacional como fondo de apoyo de esa mesa técnica, de esta mesa de trabajo. Entonces, eso era lo que quería presentarles. Pues nada, muchas gracias. Excelente, Luis, muchísimas gracias. Muy interesante y con envidia sana vemos los avances que tienen nuestros hermanos colombianos, el trabajo que han desarrollado es admirable. Felicito a todas las personas y profesionales que han participado en armar todo esto, ¿no? Desde la misma Cámara como gremio, ¿no? El BIM Forum Colombia proviene de la misma Cámara Colombiana de Construcción. Acá estamos trabajando en todo ello y de verdad que es admirable, Luis, lo que ha venido realizando todo este equipo en todos estos últimos años. Así que felicitaciones. Ahí tengo varias preguntitas que lo vamos a ver ahora. Vamos a pasar con Iván. Iván nos va a presentar unos temas bien futuristas, que no debería ser tanto así futuristas, sino más de presente. Iván, ¿nos escuchas? ¿Estás con el micro apagado? Iván, ¿estás con el micro apagado? ¿Podrías prenderlo? Sí. ¿Me Iván escucháis? con... Sí, ahora sí te escuchamos. Pues, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, muchas gracias. Muy interesante, Luis. Encantado de estar aquí y encantado de escuchar que en Colombia van tan rápido como o más que vamos aquí en España y ver que, bueno, que esto del BIM, que hace 10, 12 años parecía algo imposible, pues que avanza a pasos agigantados en toda la parte del mundo. Sin más, bueno, sí que, Germán, no sé si quieres, bueno, empiezo con mi exposición. sí, empieza por favor, Iván. Sí, no sé si confirma que estoy viendo mi pantalla, estoy Sí, compartiendo la presentación. se ve la pantalla. Bueno, como ha dicho Germán, bueno, yo soy el CEO de VT Lab y en VT Lab hacemos soluciones de productividad visual vinculando el BIM con realidad virtual y realidad aumentada, que se llaman tecnologías inmersivas. Y nos gusta decir BIM sin BIM, ¿no? ¿Por qué? Vamos a tratar de explicar esto, pero voy a dar un pequeño anticipo y es, bueno, todo ese trabajo que ha contado Luis y que estamos haciendo los técnicos en todos los países, pues es tremendamente profundo y el BIM, todos estaremos de acuerdo que tiene una potencialidad terrible, pero nos cuesta muchas veces ver, sobre todo en las primeras fases, los réditos que nos da el BIM. Y nosotros creemos que con realidad virtual y con realidad aumentada empezamos a ver los retornos de la inversión muy pronto, ¿no? Desde mi punto de vista, estamos a un 10% casi mundial, un porcentaje menos de todo lo que se puede hacer con el BIM y creo que en los siguientes 5 o 10 años pues vamos a ver una explosión de cosas que se pueden hacer. Y desde ahí, pues es
qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? ¿Por qué BIM, no? ¿Por qué? ¿No? Porque si realmente pensamos cómo se compone a grandes rasgos el sector de la construcción, pues el sector de la construcción sería como este gráfico, en el que hay un 30% aproximadamente de grandes agentes, de grandes stakeholders, como grandes estudios de arquitectura, grandes empresas de construcción, grandes desarrolladores, que son white collars, ¿no? Que tienen acceso que son profesionales, que tienen acceso a una educación superior, a cursos BIM, a grandes softwares, a cuestiones muy complejas, ¿no? Pero el resto del sector de la construcción, que es el 70% de ese sector, bueno, pues son pequeños agentes, ¿no? Electricistas, fontaneros, pequeños estudios de arquitectura, pequeñas constructoras. Bueno, y esto para nosotros es como un camión, ¿no? Y un camión, al final, la velocidad y la dirección, la dirección la da la cabina, pero la velocidad la da la carga, ¿no? Y la cabina son ese 30%, esos white collars, pero la carga es ese 70% del sector de la construcción, que le cuesta mucho llegar al BIM o le costaría, o casi es imposible por distintos factores, ¿no? Con esta imagen en la cabeza, si seguimos pensando en la falta de productividad y digitalización del sector, ¿cuál es el problema principal, ¿no? que hay en el sector de la construcción? Si esto sería, simplificando, el flujo del flujo de la calidad de la comunicación entre los distintos agentes, de izquierda a derecha, empezamos por los proyectistas, por los white collars y los promotores, y entre ellos se comunican bastante bien, porque bueno, pues tienen altas capacidades, tienen softwares caros, suelen estar delante de un ordenador, tienen herramientas y conexiones buenas y programas muy buenos. Entonces la calidad, como se ve en esta línea roja, se pierde muy poco. Pero cuando llegamos a obra, cuando llegamos ya a campo, la comunicación entre las white collars y los blue collars o los white collars de obra, como pueden ser los encargados o los jefes de obra, empieza a perderse, ¿no? Y esta comunicación ya no es tan digital. Y si ya vamos hasta el último de la cadena de valor, esta calidad del flujo de información pues tiende a cero. Y esta productividad empieza a complicarse. ¿Por qué? Porque pues hay una inconsistencia en la información, hay un flujo muy pobre de la comunicación, porque no es digital, es absolutamente analógica, y además, a medida que vamos pasando de esa cadena de uno a otro, la información no está adaptada para cada eslabón de la siguiente cadena, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos ahí un sistema de comunicación muy, muy ineficiente. ¿Qué proponemos nosotros? O sea, ¿qué pensamos? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos mejorar este flujo de comunicación? Si seguimos profundizando en esta cuestión, vemos que hay como dos loops de información, los de los white collars, este que ponemos en azul, y otro vertical, el de los blue collars, ¿no? Y este flujo de información tiene tres puntos importantes. Dos de contactos entre el flujo horizontal de los white collars y uno en el último white collar, el último de la cadena de valor, el que pone el ladrillo, que es el de la parte más baja, el último de la cadena de valor. Si pensamos en los white collars, este es el proyectista que pisa un poco la obra, pero normalmente está en oficina, se comunica con los white collars que están en obras, encargados, jefes de obra, que sí, que están en obra, pero son white collars, y estos se comunican medianamente bien y tienen herramientas potentes para comunicarse, el mismo nivel de comunicación, estudios, se han hecho formaciones y bueno, pueden comunicarse. Entonces esta comunicación empieza por este flujo horizontal hasta que llega a un encargado de una subcontrata, ¿no? Aquí ya tenemos un contacto entre el jefe de obra o el encargado y el encargado de una subcontrata. Y el primer punto de contacto con los agentes que son mucho más verticales, aquellos que hacen tajo directamente, que se enfrentan a la obra directamente. Aquí la comunicación empieza a complicarse y empieza a bajar directamente. Aquí ya comunicamos con ese blue collar, el que está en la obra, y al final llega al último blue collar, que es el que, bueno, pues el que pone el ladrillo, el que mete un cable, el que se enfrenta al tajo, ¿no? Aquí el peor de los casos, cuando no está definido, cuando no llega bien la información,
este señor, que es el último en la cadena de valor, toma una decisión cuando encuentra un problema. Y si toma la decisión que no debería tomarla, o si se encuentra un problema que no puede decidir, tiene que volver a este flujo para comunicar hacia arriba que ha encontrado un problema y cómo se soluciona. Esta comunicación de vuelta es muy, muy complicada y muy lenta y absolutamente analógica. Y hasta que vuelva a este punto, para que vuelva a este ciclo, al loop horizontal de los white collars para comunicarse con el que tiene que tomar esa decisión porque se encuentra en este. Entonces, a partir de este punto es cuando la información empieza a perderse y a disgregarse, y es cuando empezamos a perder mucha productividad, ¿no? Y cuando empieza a ser la comunicación analógica, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Nosotros proponemos que haya un middleware, un espacio intermedio en el que nos podamos comunicar digitalmente desde el primero de la cadena de valor contra el último de la cadena de valor y de una manera digital, 3D, contextualizada, rápida y efectivo, ¿no? Entonces, en vez de llegar hasta el último de la cadena de valor, creemos que podemos traer a este middleware, a este punto intermedio, a estos agentes para que se puedan comunicar de una manera efectiva, ¿no? Y teniendo un sistema de intercambio de información absolutamente eficiente, adecuado a nuestros tiempos, trazable y editable. ¿Cómo hacemos esto? ¿Vale? Nosotros esto lo hacemos, bueno, pues utilizando realidad virtual y realidad aumentada unido al BIM y haciendo pues, soluciones de productividad, ¿no? Ahora me voy a poner una barra que me está tapando allí. Y esto que veis aquí, estos dibujitos que veis aquí, pues son cosas que ya podemos hacer con nuestro simple móvil, ¿no? Un móvil que tenemos cada uno y que tiene un escáner incorporado y unas potencias y que consume realidad aumentada y mixta. O con unas gafas que luego iremos viendo vídeos cómo directamente se puede hacer. Y esta potencia ya la llevamos en el bolsillo todos. Y cada vez es más potente y cada vez es más barata. Con un móvil o con unas gafas de realidad virtual o realidad aumentada. Luego hablaremos un poco más de ellas. ¿Y cómo llevamos a cabo esto nosotros, ¿no? ¿Qué cambia, ¿no? ¿Cómo cambia ese problema que tenemos, ¿no? Está más que estudiado que el 50% del trabajo que se hace en construcción está causado por una pobre comunicación entre el proyecto y los datos y la falta, la mala comunicación entre estos agentes, ¿no? ¿Por qué? Porque este flujo de comunicación es tradicional, ¿no? Hay alguien que encuentra un problema en una ventana, tiene que llamar por teléfono, tiene que interpretar un plano y otra persona en la oficina tiene que ver qué es exactamente esto, tendría que desplazarse o comunicárselo analógicamente, muy lento y con una mala comunicación. Nosotros pensamos que esto se puede hacer de una manera instantánea, viendo en un 3D contextualizado, superpuesto sobre la realidad o desde la oficina en 3D para comprobar exactamente esto. Y esto es una comunicación en tiempo real, con una comunicación visual en 3D. No hay que olvidar que todo lo que hacemos en construcción es 3D. O sea, pensamos una cosa en 3D, se diseña en 3D, para luego pasar unos planos 2D, para darle a construir a alguien que lo tiene que construir en 3D, para darle unos planos 2D, para pasarlo al 3D. Tenemos ahora capacidad, herramienta, tecnología y el BIM nos da para que nadie se tenga que bajar del 3D y todo el mundo interprete ese 3D y vea ese 3D y no tenga que inferir de un plano 2D. Y esto es lo que proponemos, ¿no? Al final, con nuestro producto, que ahora explicaremos un poco cómo funciona en casos de uso, ¿qué conseguimos, no? Bueno, pues conseguimos trabajar en estos modelos 3D BIM con realidad aumentada, con realidad virtual y con un modelo BIM web de manera simultánea. Alguien en la oficina, alguien en la obra con realidad aumentada, alguien en la oficina con virtual o delante de un navegador y de manera simultánea. Es decir, si alguien pone una incidencia en un objeto BIM en la oficina, pues en la obra, en ese mismo objeto BIM posicionado, le saldría en tiempo real y viceversa. Y en la oficina también podría verlo de una manera inversiva con una gafa de video. Esto hace que esa comunicación sea digital, sea editable, sea trazable y controlable remotamente. Y hace también que las personas puedan consumir BIM sin tener conocimientos de BIM. Esto no quiere decir que no haya que hacer un trabajo BIM detrás por los técnicos para dárselo a ese 70% restante de una manera sencilla. Pero hay que entregárselo de otra manera. No podemos hablarles tan complicados porque ellos tienen que hacer otro tipo de trabajo mucho más sencillo en el que tienen que consumir esos modelos de una manera sencilla, rápida, eficiente para hacer su trabajo.
¿Cómo funciona? Bueno, eso funciona muy fácil. Realmente subes el modelo BIM a una plataforma web y ya automáticamente se transforma a consumirlo en un navegador y puedes poner incidencias. Además de poner el navegador, sin tener que tener instalado y sin tener que ningún software complicado, lo puedes consumir en realidad aumentada para verlo en obra superpuesto sobre la realidad y en realidad virtual con unas gafas de realidad virtual, mixta que se llaman ahora, de una manera inmersiva. Y estos tres interfaces es para consumir el mismo modelo de distintas maneras y en distintos sitios. Aquí delante del ordenador, de una manera más clásica, por decirlo de alguna manera, en obra con una tableta o con unas gafas de realidad aumentada o mixta, con una simple tableta o con un simple móvil, o de una manera inmersiva con unas gafas de realidad virtual. Y un cambio que haría en obra, esta persona que está en virtual también lo vería, y la persona que está en el navegador también. Esto aquí se entiende mucho mejor. Esta persona que está en la oficina está poniendo una incidencia, no sé si lo vais a apreciar en pantalla, bueno, sobre un pilar. La persona que está en obra mira ese pilar y ve esa incidencia en tiempo real, y hay otra persona en la oficina, en otra parte del mundo, que está viendo esta incidencia, ¿no? Esto funciona conjuntamente y no tienen por qué estar los tres, no tienen por qué estar en la obra. Directamente esta comunicación sería tiempo real, viendo lo mismo y muy rápida, muy efectiva y sobre todo trazable, editable y controlable remotamente, ¿no? Esto para que entendáis un poquito mejor la parte de realidad aumentada, que es la que superponemos el modelo, ponemos, y esto está hecho con un simple móvil, pues ponemos el modelo en 3D encima de la obra como si fuera un papel vegetal gigante en el que podemos interactuar con la realidad con el modelo bien simplemente tocando cada elemento y teniendo información para cada elemento. El vídeo, bueno, aquí vemos cómo realmente ya hemos superpuesto el modelo y estamos haciendo una sección y vemos cómo el modelo coincide con la obra, y ahora simplemente ponemos el modelo transparente y tocamos cada ventana y nos está dando pues toda la información BIM de que está cada ventana. Podemos asignar una categoría que estaría unida a ese elemento BIM. Este es un color, pero es una categoría que puede ser certificado, cobrado, estocado. Podemos pintar digitalmente sobre el suelo. Podemos medir desde un punto físico a un elemento digital que aún no existe y tomar una cota, viendo como esa barandilla que no existe y qué distancia hay este punto. Y hacemos que, bueno, que lo físico y lo digital trabajen conjuntamente con un simple móvil. Estamos haciendo que estamos llevando el modelo BIM directamente a la gente que está trabajando en obra para que lo consuma donde exactamente tiene que colocar, evitando que tenga que imaginar cosas o interpretar un plano y tener que pensarlo cómo quedaría eso. Entonces, esto, al final, lo que se pretende es que, bueno, que el modelo BIM no quede solo en los departamentos BIM y los especialistas BIM, sino que lo consuma cualquier stakeholder de la cadena de valor y se pueda compartir de un lado a otro. Pero al final hay una persona que puede ser un inversionista o un cliente que está viendo el modelo BIM de una manera, hace un dato que puede ir directamente a los técnicos que están en un proyecto o en obra o están directamente viendo qué ha elegido el cliente y aquí decidiendo sobre lo que ha elegido el cliente o sobre lo que está pasando en obra desde otra parte del mundo. Y siempre compartiendo esos datos y siempre trabajando sobre una única fuente de la verdad, ¿vale? Que es ese modelo BIM y todos esos datos que tenemos alrededor y todo ese trabajo que ha explicado muy bien Luis, que hay que hacer para que definir roles, que la información sea fiable, que quién puede ponerla, quién puede editar, que es un trabajo ingente y que tendremos que hacer durante los próximos 20 años y cada vez evolucionará más. Pero lo que queremos es que los modelos BIM sean consumidos por todos los agentes, no solo por los grandes especialistas en BIM. Y casos de uso, ¿no? Consumir los modelos BIM con realidad virtual, aumentada o con realidad mixta, bueno, te da casos de uso para todas las fases del ciclo de vida. Aquí son el diseño y el proyecto, ahora pondré algunos vídeos, bueno, pues podemos presentar esos espacios de una manera inmersiva al cliente antes de construirlo, podemos colaborar estando en varias partes del mundo directamente contra un modelo BIM 3D encima de una mesa, podemos viéndolo en 3D, podemos realizar inspecciones y revisiones en tamaño real desde cualquier parte del mundo, una persona
en un sitio físico y otra persona en otro. Y esto es posible ya, ¿eh? Entonces, para que veáis, os pongo simplemente ahora varios vídeos para que veáis estas cosas cómo son posibles. Perdonad que os haré un poco. Pero aquí, no sé si se quiere hacer grande. Bueno, no quiere. No sé por qué no quiere hacerse grande. Voy a intentarlo otra vez. Ahora. Este es un modelo BIM puesto encima de la mesa en el que, bueno, lo estamos viendo con una tableta de una manera inmersiva y nos estamos moviendo alrededor de ese modelo, ¿no? Con todas sus características. Simplemente, bueno, pues estamos consumiendo ese modelo BIM de una manera mucho más sencilla que lo puede hacer cualquiera y no hace falta ser un especialista en BIM. Este modelo simplemente se ha subido a nuestra plataforma y lo puedes consumir con todos sus datos, con todas esas herramientas, haciendo secciones encima de una mesa. Y alguien en otra parte del mundo lo podría estar consumiendo exactamente igual. Y es sacarle mucho más potencia a ese trabajo tan laborioso que hacemos de alimentar modelos y que lo puedan consumir cualquier otra parte. Está poniendo una nota sobre, sobre esa terraza, que esa nota se quedará en el modelo y lo podrá consumir otra persona en cualquier otro. Sigo con la presentación. Esto en proyecto, voy un poco rápido porque no sé cómo voy de tiempo, seguro que mal, pero en ejecución de obras, ¿no? Bueno, pues ejecución de obras pues podemos hacer desde planteos digitales, controlar Todavía tareas. 6 minutos, Iván, todavía. 6 minutos, vale, muy bien. Gracias, Fernando. Controlar el progreso y monitorizar, ver replanteos, planificar áreas de estocaje, para seguridad y salud, planificar áreas en que entra una subcontrata. Bueno, el límite es la imaginación. Todo lo que hacemos ahora con un papel y con un plano, podemos hacerlo digitalmente, superponiendo el modelo y dándole herramientas y trabajando ese modelo BIM para que lo consuman de una manera muy sencilla. Pongo otro vídeo. Lo tengo aquí. Esto, para que entendáis, a ver si se quiere hacer grande. Bueno, no quiere. Siempre el manejo de los vídeos, pero es difícil explicar una tecnología inmersiva si no es con vídeos. Bueno, aquí hemos puesto ese replanteo de tabique de cartón yeso encima de una obra y estamos viendo directamente con un iPad, bueno, cómo es ese replanteo, dónde van los montantes, dónde va la canal, dónde los huecos. Estamos viendo cómo lo digital y lo físico están trabajando conjuntamente. Eso está muy forjado. Si veis detrás hay maquinaria, vemos lo que se ve por la ventana. Y eso es un modelo BIM, con todos sus datos, con todas sus características, con toda la planificación que podamos tener, con todas las mediciones, unirlo a cualquier otro tipo de sistema y poder consumirlo, ¿no? Vale, vuelvo a la presentación. En operación y mantenimiento, bueno, pues desde trainings inmersivos, desde agendar el mantenimiento directamente en una máquina, interactuar, hacer simulaciones interactivas de evacuación. En operación y mantenimiento hay muchísimo que se puede hacer. No pensemos solo en construcción, sino también cuando el activo está ya operando, podemos hacer un montón de cuestiones. Nosotros tenemos varios trabajos de varias industrias que operan distintos sistemas solo a través de la realidad virtual aumentada y con el modelo BIM en la parte central, ¿vale? En construcción industrializada, bueno, pues en construcción industrializada podríamos decir que el gran concepto es el diseño pensando en la manufactura y en el ensamblado desde el minuto cero. Y aquí, si ponemos el BIM en el medio, tenemos este ciclo que es el que tenemos primero al cliente diseñando su producto de una manera muy sencilla en una plataforma del cliente con una gafa de realidad virtual o con una tableta, eligiendo lo que quiere, que pasaría a una plataforma de producto donde los técnicos dan sentido técnico a eso que ha elegido el cliente, donde pasaría a la fábrica, donde vemos que en la fábrica se elige este pod
de baño que llegaría a la obra y sabríamos dónde tendríamos que colocarlo. Y además esto podría volver al cliente convirtiendo el activo en algo, en un producto como servicio, en el que podemos seguir dándole más servicios al cliente a través de la realidad virtual aumentada una vez que está el edificio construido, como puede ser una oficina, situando unas máquinas de vending o cualquier otro tipo de cuestión. Aquí tiene muchísimo sentido el BIM y la realidad virtual y la realidad aumentada. En fabricación y distribución, pues si todos los productos los tenemos en BIM, tendríamos un stock infinito, los podría elegir un catálogo desde su casa el cliente y podríamos unir la oferta a la demanda. El cliente elige y una vez que elige se empieza a fabricar. Esto también es posible a través del BIM y la realidad virtual. Y próximos pasos que vamos a ver y que vamos a ver ya, que estamos viendo ya. No sé si se llega a apreciar pero bueno, cada vez las gafas son más baratas. Estas gafas valen 500 euros, unos 500 dólares, que son de Meta. Y estas gafas que lleva aquí mi compañero, pues es las Vision Pro, que son de Apple. Y con estas gafas, pues cada vez será más sencillo consumir estos modelos, ¿no? Ya termino, Germán, me quedan 2 minutos. Aquí vemos cómo, si quieres arrancar el vídeo, vemos cómo simplemente mi compañero tiene las gafas puestas, está viendo una pantalla normal, tradicional de navegador, pero está utilizando con la mano, está sacando el modelo BIM, eso sería una pantalla web, pero lo está utilizando con la mano, también lo podría sacar con el ratón, eso es como está navegando, pero ahí abajo, como habéis visto, pues tiene el modelo 3D, ¿no? Está trabajando tanto en pantallas clásicas 2D, no tan clásicas porque las tiene volando, pero las tiene y tiene varias pantallas, como en el modelo que tiene abajo. Está cargando otro modelo, ahora, a ver si quiere mirar para abajo. Estos vídeos, para que no me gusta editar los vídeos, que se vean que son hechos en realidad, y cómo estamos consumiendo ese modelo de una manera muy sencilla. Y encima de la mesa lo tiene en 3D. Si quiere mirar ahora. No sé si se me llega a entender, es difícil de explicar qué se siente cuando trabajas con pantallas flotando y con un modelo 3D encima de la mesa, pero esto es hacia lo que vamos y vamos de una manera más rápida a la que pensamos. Veremos ahí, ahora le da al modelo y ha entrado en el modelo directamente, tocando el modelo, de repente está de manera inmersiva dentro de ese modelo y ahora vuelve a salir, lo vuelve a hacer pequeño y lo tiene encima de la mesa. Estos son el paso de hoy. Y este es el de pasado mañana, ¿no? Vamos a unas Smart Glasses, como las que llevo puestas. Yo os estoy escuchando y os estoy viendo por mis gafas, las que llevo puestas, que son mis gafas de ver. Estas gafas tienen aquí un chip de inteligencia artificial, puedo hacer fotos, puedo streamear lo que estoy viendo para que lo vea otra persona por su móvil, puedo detectar elementos y que me puedan decir información sobre esos elementos BIM, y tenemos que sacar BIM por este tipo de gafas. Yo estoy seguro de que el año que viene más del 50% de los que nos están escuchando empezarán a utilizar este tipo de gafas, ¿no? Estas que llevo yo son del Meta, Google va a sacar otras, OpenAI seguramente va a sacar otras, y tendremos muchas gafas de este tipo y será el siguiente dispositivo que tendremos para consumir. Y para terminar, ¿no? Bueno, yo veo el futuro con muchísimo BIM, pero me gusta decir que un BIM invisible. Tenemos que trabajar porque el BIM sea invisible. Trabajar todos los técnicos para hacer todo ese trabajo difícil y meter capas de inferencia para que todo el sector, ese 70%, consuma ese modelo BIM. No solo el sector, sino también los distintos agentes. Y me gusta terminar con este vídeo para que veamos lo importante que va a ser el BIM en todo lo que vamos a hacer. Este vídeo lo voy arrancando y os lo voy contando. Es un vídeo en el que muestra cómo sería alquilar una vivienda en un mundo en el que ya se puede consumir todo a través de unas gafas, ¿no? Todo grande. Y ya estoy perdiendo, no me eche la bronca. Se levanta y se pone unas gafas y bueno, está viendo su agenda, unas gafas muy parecidas a las que llevo yo, y tiene ahí su mail. Entonces, bueno, le han mandado una casa que quiere ver y la ve encima de la mesa, está viendo si le gusta o no le gusta, como hemos visto colaborativamente antes cuando poníamos el modelo encima, entra inmersivamente en esa casa para verla, si le gusta, como no, bueno, se sale y, bueno, reserva
para ir a ver la casa, ¿no? Hacer una reserva muy tradicional, muy parecido a como hemos visto con nuestro compañero, muy parecido con un interfaz mucho más depurado, y ha reservado una cita. Se va a su espejo, se coloca, mira a su espejo qué ropa se quiere poner y, bueno, cuando elige la ropa que se quiere poner, pues elige esto y va a su armario y se puede poner. Si seguís a Mark Zuckerberg en Instagram, veréis, bueno, no sé por qué. Bueno, veréis cómo ya se puede hacer, ya lo hace con estas gafas, él elige la ropa mirando con este tipo de gafas. Se monta en una bicicleta y le está señalando ya en Google Maps por dónde tiene que ir. Esto lo podéis hacer ya con vuestro móvil. El Google Maps tiene una versión para hacer realidad aumentada. Mira y filtra qué quiere comprar. Todo esto son modelos BIM que tenemos detrás. Mira en este solar y sale un modelo BIM diciendo aquí va a haber esta vivienda. Entra directamente a esa vivienda que quiere comprar. Obviamente, el que vende la vivienda no está allí, será una persona que está en otro lado y le explica la vivienda, está viendo exactamente, bueno, pues que con todas las características que tiene la vivienda, con información de todos esos elementos, información que tiene que venir un modelo BIM que tendremos que superponer, hará una llamada con su padre y con su familia para compararlo y lo estarán viendo porque ellos están viendo, como yo os he dicho con mis gafas, lo que está viendo exactamente ellos y, bueno, decidirá comprar o alquilar, decide ver cómo se amueblar. Esto ya lo podéis hacer con una app que tiene IKEA y podéis ver cómo quedan vuestras cosas en vuestro salón. Incluso, pues, pide una hipoteca y le dan hipoteca. Bueno, se cruza por el vecino y, bueno, también tendremos Tinder en realidad aumentada y virtual. Esto no será BIM, esto lo harán otros, pero también funcionará para que veáis las partes inmersivas. Entonces ya vive en esta vivienda, añade a su vecino y todo eso funcionará, sale al balcón y ve otra vez, porque hay un modelo BIM, un modelo GIS, todas las informaciones, todos los facilities que tiene alrededor de su vivienda. Hay mucho trabajo que hacer para que esto suceda y lo tenemos que hacer los técnicos y lo vamos a consumir a través de estos procesos. Nada más, terminando, si queréis probar la plataforma, aquí tenéis dos enlaces a tanto iOS como Android. Hay un modelo BIM de ejemplo, pero podéis subir vuestro modelo BIM y con un simple móvil podéis hacer esto que os he explicado. Y si tenéis una gafa de realidad virtual, también lo podéis hacer y comprobar que esto es posible y que hay que trabajar mucho los modelos, como nos ha explicado Luis, para poder consumirlo de esta manera. Nada más, espero que os haya gustado y a vuestra entera disposición. Excelente, muchísimas gracias Iván, muy entretenida esta última parte. Sí te invitaría si podrías cambiar la cámara para verte un poco más cerca porque Sí. estamos un poco lejos, mientras que vamos preparando el panel. Interesante, tomó algunas notas. Vamos a empezar con Luis, que esto sea un diálogo. Imagínense que estamos en un café y nos hemos encontrado con Luis, con lo que ya hemos visto, Iván, y igual Luis, con lo que ha visto Iván también, creo que ahí va a haber un intercambio interesante, ¿no? De este punto de vista. Quiero empezar con Luis con el tema de la implementación, ¿no? BIM en Colombia. ¿Cuáles han sido esos desafíos, ¿no? Porque vemos la encuesta, vemos los pilotos, pero detrás de eso no vemos los desafíos que han enfrentado estas empresas colombianas en la implementación y cómo estas las han superado, Luis, desde tu experiencia como consultor también y desde Camacol, ¿cómo has visto esas barreras, ¿no? Esos desafíos? Bueno, yo creo que a nivel nacional es uno de los principales temas es la apropiación de quién está impulsando esto, el no ponerle una cabeza visible que tome estas banderas y sea interlocutor entre las diferentes agencias para impulsar el tema. Yo creo que ese ha sido a nivel nacional el principal factor, alguien que tome las banderas de impulsar esto. A nivel, a nivel privado, yo creo Perdón ahí, que Luis. En esa bandera a nivel nacional, ¿quién es la que ha tomado esa batuta? ¿Quién es la es voz? que yo considero que debería ser un organismo público, o sea, un organismo del Estado el que tome esa Ujú. iniciativa a nivel público, porque pues el privado no podría generar decretos ni leyes ni nada. Entonces, pues tiene que ser, número uno,
a nivel público. Número dos, proveer fondos. Nosotros ya sabemos qué está pasando en algunos otros países que han desfondado, o En sea, Chile, no tienen fondos esas entidades para poder continuar el gran trabajo que han hecho. Entonces, yo creo que sí se debería identificar un rol líder, una entidad, un grupo, llámalo como lo llamas, y fondearlo para poder realizar actividades. El gobierno no funciona sin presupuesto. O sea, nada en el gobierno funciona sin que se tenga un presupuesto asignado y un responsable asignado. Entonces, yo creo que eso ha sido el principal tema. En estos momentos lo tiene DNP. Ha sido al principio el grupo de trabajo BIM estaba conformado por varias entidades. El grupo de trabajo BIM ha desacelerado un poco y eso está pasando en todos los países de Latinoamérica por las condiciones políticas y cada uno en sus países económicas y demás ha tenido estos factores. Entonces, yo creo que eso ha sido el mayor factor en este tema. sí, interesante, interesante. De hecho, lo que tú has dicho es una realidad, ¿no? Hemos visto como el Plan BIM Corfo de Chile, ya no hay financiamiento, se ha parado todo y obviamente era un país al que muchos lo veíamos como referentes en esos avances, ¿no, Luis? Y ahora como que se ha quedado en stand-by. Justo tuvimos un panel hace como 6 meses acá en Perú y estaba el director del Plan BIM Perú y le comentaba, mira, ha pasado justo recién, me había enterado en el mismo momento y había un panel y dije que estamos en el Perú, estamos asegurados, hay financiamiento, hay fondos, esto continúa y obviamente es una política nacional, hay recursos, se aseguró y esto continúa. De hecho, que no hay los recursos que quisiéramos, no es acá en el Perú lo está liderando el Ministerio de Economía y Finanzas. Me encantaría que hayan más personas, pero también el tema es de recursos, ¿no? Y de habilidades, ¿no? O sea, todo esto no hay muchos Ahí, profesionales que tengan esa expertise de implementación. ahí es donde aparecen los otros dos componentes sumamente importantes, que es la industria privada, las cámaras de la construcción, donde vienen con todo su conocimiento y experiencia, y la academia. O sea, y la academia para soportar todas las capacidades y competencias que se necesitan para la implementación en estas organizaciones. O sea, esto tiene que ser esa trilogía de Sí, gobierno, industria privada y la academia para sacar este tipo de proyectos adelante. claro, tiene que funcionar ese círculo virtuoso, ¿no? Ese triángulo o círculo que en realidad sea alimentado por el sector público, el privado, la academia, y cuando hablamos de academia hablamos ahí el I+D también, de investigación y desarrollo. Pero mira lo interesante, y va a ser corto acá, mira lo interesante que ha pasado en Colombia es cuando alguno de estos tres actores pierde velocidad y pierde impulso, los otros actores entran a empujar. Entonces, por eso lo de la encuesta nacional BIM y por eso Inform Colombia quiere seguir apoyando en la creación de estándares, en la creación de todo ese contenido técnico necesario, sin tener que esperar ese tema de gobierno, de ponerle un líder a una entidad o lo que sea, de Mm, asignación de recursos, pero las otras dos partes, tanto la academia que ya está preocupada por sacar planes y programas de capacitación, como la industria privada en generar esos documentos en torno a la experiencia. Entonces, por eso es importante tener esos tres actores. Si uno de los actores está quedado, los otros actores pueden entrar a empujar. entiendo, ¿no? De hecho, Luis, muy pertinente estos comentarios que dices, ¿no? Que nos permite ver otros puntos de observación, ¿no? Iván, a ver, Iván, coméntanos un poco cómo, desde tu perspectiva, cómo ves ese plan BIM en España, ¿no? América Latina a veces es un alumno aplicado que quiere hacerlo metodológicamente, que se preparan, como tú has visto, inclusive hay una red nacional latinoamericana de BIM. ¿Cuál es tu perspectiva de este plan BIM en España? Y dale. Vale. Eh, yo soy un poco crítico con todo en general y yo si queréis os lo puedo decir cómo hemos llegado al plan B en España y qué pasa en España, ¿no? En España yo llevo 12 años con esto del BIM, que ya son muchos en lo que hay, y visto cómo han crecido las empresas y cómo han crecido tanto en constructoras gigantescas como tenemos en España, como en el Estado, como los grupos pequeños,
como constructoras medianas. Y en este tiempo, yo creo que al principio hubo como una especie de ilusión por parte de los usuarios que movieron muchísimo el BIM en España de una manera muy altruista y muy por pasión, porque creíamos que queríamos cambiar el sector. Y eso movió muchísimo e incluso movió al propio Estado. Esa fue una primera fase. Luego el Estado se vio obligado a tomar parte en el asunto. El Estado obviamente se mueve más despacio, hizo ese plan, intentó cabalgar todo ese movimiento y lo ha cabalgado y ahora ha salido, bueno, está saliendo el plan BIM, que desde marzo, bueno, es obligatorio y un plan para mí muy bueno, que ha costado mucho sacarlo, muy bueno por realista. Pero en medio han pasado cosas muy importantes, ¿no? Primero ha pasado en España, pasa que tenemos constructoras internacionales que están en proyectos internacionales en las que el BIM no es que sea obligatorio, es que no hay otra manera de hacerlo y además el BIM es rentable. Que creo que siempre nos olvidamos, ¿no? Al final, el Estado quiere empujar, todos tenemos que empujar, pero también creo que desde el sector tenemos que expresar que el BIM es rentable y tiene que ser rentable pronto. Porque si no, a todo el mundo le parece un gasto y no una inversión. Y esto es muy duro. Sobre todo en las empresas pequeñas, medianas, resulta muy, muy duro, porque es un cambio de concepto complicado. Les cambiar ordenadores, les cambiar conceptos, les cambiar Es que lo vende otro lente, Iván. O sea, la empresa pequeña dice, tengo que invertir, no sé, 10.000 euros, 20.000, y cuándo esto entra, ¿no? Entonces lo ven, obviamente, desde otros lentes, no los que tú tienes, y definitivamente es ahí donde creo, haciendo énfasis a lo que dice Luis, ¿no? La capacitación, los gremios, es ahí donde tienen que empujar, Iván. Pero tenemos que empezar a hablar también de retornos de inversión prontos, o por lo menos quick wins que te animen, aunque sea moralmente, a seguir empujando el BIM, ¿no? Hay una cosa que a mí me pone bastante nervioso, que dice mucha gente, es que a mí no me pagan más por hacerlo con BIM, ¿no? Y yo siempre digo, tú le entregas más a tu cliente, digo, si le vas a entregar unos planos como si los entregas en CAD, no te va a pagar más, tendrás que entregar cosas distintas o un valor añadido para que te paguen más por otro servicio. Pero si no, al final, bueno, no. Entonces, tenemos que empezar a pensar a nivel casi mundial cómo entregamos cuestiones rápidas para que empezamos a ver todo ese valor que tiene el BIM, que los que estamos aquí no tenemos ninguna duda de él. Pero creo que nos pasamos el amor que tenemos. Termino con la pregunta, no me quiero desviar. El plan BIM ahora, luego había unas cosas muy importantes en España también, y ha sido que grandes agentes público-privados, como puede ser AENA o ADIF, AENA son los que controlan los aeropuertos y ADIF el que controla el ferrocarril, pues han hecho planes de implantación muy, muy, muy potentes, que son empresas públicas un poco privadas, pero son públicas, ¿no? Y realmente es el gran promotor, ¿no? En España. Y Adif hizo, creo que el plan de implantación eran 4 o 5 millones de euros, no me acuerdo, pero es un plan de implantación muy potente y esos arrastran pues, a todos los que trabajan para Adif, que somos muchísimos, ¿no? Eso creo que para mí ha habido un antes y un después ahí, ¿no? Porque de repente dices, ostras, si estos grandes agentes ya están haciendo esto, tenemos que hacerlo todo, ¿no? Entonces aquí hemos tenido como el Estado, los pequeñitos por amor o por pasión, las grandes constructoras porque se le obligaban en proyectos internacionales y además les sacaban rédito, y luego han venido esos agentes público-privados tan grandes que lo estaban potenciando. Creo que quizá el Estado central es el que más tarde ha llegado, pero para mí ha llegado bastante bien. O sea, el plan que tenemos ahora me parece muy realista, un plan por partes, a 10 años, en una parte que están implementando. Parece que han puesto dinero, porque lo que dice Luis, si no hay dinero es un brindis al sol, si no se asigna presupuesto no es nada y se queda en nada, pues son papeles que, bueno, que la empresa privada y los pequeños utilizarán, pero bueno, esto es un poco el resumen de lo que ha pasado. Espero que os valga y de lo que está pasando ahora. Y además en el último año y pico se ha notado una velocidad en concursos que se tienen que presentar por BIM, en empresas BIM, bueno, muy, muy, muy rápido, con un tren. Yo sí veo que hay un tren de empresas muy maduras haciendo BIM de primera división, y los últimos vagones del tren, pues empezando el tren, que es el BIM, ¿vale? Pero el tren es muy largo y tenemos de todos tipos. Y tenemos que trabajar aún en todas esas fases, ¿eh? En los últimos del vagones y en los primeros. Y un tema muy interesante en España
es el apoyo del Building Smart España. O sea, Building Smart España le ha metido la fecha en definiciones de muchos temas y ha apoyado mucho la parte técnica. Bueno, Building Smart, España yo diría Building Smart en general. Si no existiera habría que Sí, inventarlo, Building ¿no? Smart en general. Claro, Pero yo De digo para forma el que contexto le latinoamericano. traeré a Sergio esto, que le hará mucha ilusión y que sí, hacen un trabajo increíble. fenomenal. Y además no sabemos lo que es, porque Building Smart no deja de ser una ONG muy pequeñita. O sea, Mm. es que no entendemos, porque a veces le pedimos a Building Smart que sea, no, pues tenía que hacer, digo, oye, que esto es una Parece empresa. Greenpeace, como Greenpeace es. Pero sí, pero con menos recursos, o sea, con muchos menos. Entonces, a veces pedimos, oye, que Building Smart, pues su misión es aprender un mundo y hacen lo que buenamente pueden, ¿no? Y que es De hecho, mucho. interesante lo que comentas, Correcto. Iván, el hecho del plan BIM, el hecho de que muchas empresas dicen, oye, esto no me pagan más, y hay muchos incrédulos, o sea, y es normal, la mayoría en el mundo en que nos movemos somos ingenieros, arquitectos, numéricamente tenemos que más con menos y mi línea final, ¿no? Entonces, esto del BIM tampoco es así, ¿no? Creo que hemos tenido experiencias y ahí, Luis, me gustaría que compartas experiencias locales, ¿no? A las cuales tú has podido asesorar, o inclusive desde los proyectos pilotos de Colombia, en cuáles han sido esos beneficios, ¿no? Contándolo, pero como anécdota, ¿no? Porque cuando lo contamos con una historia, la creemos más que, oye, mira, esta empresa obtuvo reducción del 10%, y es mejor a veces sentirlo directamente de expertos como tú, Luis, eh, en estos temas de cómo han sido estos beneficios en términos de eficiencia, costos y plazos inclusive, ¿no? Aquí hay un tema muy interesante a tratar, es que cuando tú te sientas con un gerente a venderle la idea del BIM, número uno, como lo decía Iván, hay que meterlo como una inversión y no como un gasto. Entonces ahí nos metemos en la primera complejidad, porque para cuando tú empieces, tú tienes que llevar a cierto nivel de BIM para que tú empieces a recibir un retorno en términos de valor económico. ¿Qué ha pasado? Normalmente nosotros se llega a las empresas por otro factor y es, señores, es que si ustedes no se meten en el mercado, esto no es una moda, la generalidad de la industria va para allá, la transformación digital. Ya vemos programas que tú le dices por un chat, un prompt de un chat, le dices a Revit, diseñame esto y lo hace. O sea, si no nos metemos en la digitalización de la industria, nos vamos a quedar por fuera. Entonces, hay esa ambigüedad en cómo le llego a los directivos, porque definitivamente la industria de la construcción es un tema financiero. Si yo no tengo ganancias, pues no me meto. Entonces, ¿cómo le llego yo a esos ejecutivos en un tema financiero de que esto es una inversión y no un gasto? ¿Y cómo demostrarlo? Y por el otro lado, todos los beneficios no cuantificables, sino beneficios en la información, en la calidad, etcétera, etcétera. Entonces, es bien difícil llegar a estas aproximaciones porque, número uno, no hay unas líneas base de medición para decir realmente cuánto me estoy ahorrando, porque las empresas normalmente no tienen líneas bases para hacer Discúlpame, Luis, análisis de retorno de inversión. discúlpame, Luis, como ha dicho Germán que esto era como una baja del bar, yo creo, y a lo mejor no muy académico, que el BIM tiene que empezar a implantarse casi por envidia. Y me explico. Si alguien empieza a ganar dinero, a ganar contratos y a robar mercado a otro, creo que eso va a ser la manera de que corra ahí la implantación del BIM de una manera absolutamente brutal. ¿No? Y En muchos de España está nuestros pasando ya clientes, con dos o tres empresas que llevan haciendo la travesía por el desierto, promotoras constructoras con el BIM, que la otra decía, a mí eso no me interesa, eso no me va a mi cuenta de resultados. Y ahora están empezando a ganar concursos, a ir más rápido, a ganar en muchas facetas. Y los otros están diciendo, ahí va, que me están robando la cartera y no me estoy enterando. Y creo que eso, no sé, será porque somos latinos, es, o sea, porque somos latinos y también porque, oye, eso es un poco lo que decías, es que esto ya no es que lo quiero hacer, no es opcional, es que no compites, no juegas. Si no lo haces, no juegas. te quedas fuera del mercado, te quedas fuera del mercado. Entonces, en cuanto esos que han invertido mucho empiezan a coger y a sacar una ventaja
importante, porque ahora las ventajas, bueno, lo van así. Creo que eso va a ser como, ostras, tengo que poner las pilas ya, porque me quedo fuera. Y perdona que te he interrumpido, pero creo que no No, es no, muy no, académico, pero creo bueno, somos humanos, al final nos movemos un poco así, no, no. por Y es así. Una de las empresas con que estamos trabajando, que es en la infraestructura eléctrica, una de las más grandes a nivel Latinoamérica de infraestructura eléctrica, cuando nos sentamos con el gerente general, que está el promotor de la idea, nos decía, cuando vayan con los gerentes, lo primero que les van a preguntar es cuál es el retorno de inversión. Entonces, no se dejen quitar, cuéntenles qué están haciendo las competidores, cuéntenles por qué está haciendo el gobierno, cuéntenle que, por ejemplo, en el 2026 va a ser obligatorio para proyectos públicos, que si no nos metemos, obviamente hay beneficios, y si han sido demostrados, y si tú ves literatura de Inglaterra, pues ellos ya por su experiencia y su largo tiempo, pues ya están mostrando resultados económicos y demás. Pero el gerente general de esta compañía, pues el líder del tema nos decía a los gerentes de las diferentes áreas, métenos la idea de que, o sea, como decías tú, si no nos vamos a quedar fuera del mercado, si no nos vamos a perder muchos beneficios, no solo cuantitativos en términos de dinero, sino cualitativos en términos, sobre todo, una palabra que es la que gestiona todo eso, es la información. La gestión de información es lo más importante de esto. Y otra cosa que quiero agregar y me gustaría agregar es que las empresas deben ver esto. Yo soy el más BIM de todos, pero soy el más antipalabra BIM de todos. ¿Qué quiere decir esto? No el arquitecto BIM, es un arquitecto que haga procesos BIM, no hay que meter esto como transformación digital. Por ejemplo, en Perú, y conozco muchos amigos del Perú, es más, la aproximación es más de BS, Building Design Construction, que de BIM. Allá en Perú se metió más por esa palabra. Entonces, también es porque un aparte tema, es un tema cogemos el riesgo que en empresas de construcción, empresas muy grandes, que eso del BIM sea de los del BIM, no de toda la empresa. Sí. no de No, de toda la hecho, empresa, y eso está pasando. mira, ahí No, quería y vienen los del BIM y se esconden, los demás se esconden. Y dicen, eso no va a pasar. ahí quería complementar Y algo. ese día no fue el BIM manager y se acabó el BIM en la obra. Tal cual, Exacto, sí. tal cual. Justo ahí quería complementar algo, si me permiten. Justo había esas preguntas, siempre las pongo, o sea, yo tengo una respuesta, ¿no? Y creo que hemos alineado mucho, ¿no? ¿Cuál es ese retorno de inversión del BIM, ¿no? Y yo siempre devolvía la pregunta con la otra pregunta, ¿cuál es el retorno de la inversión de que tu empresa no esté con BIM? O sea, de que no estés en el mercado. Eso cuesta más y el resultado se hace rápidamente. Entonces, una empresa que no está Esta es una implementando. frase, hermano, esta es una frase que yo digo desde hace mucho tiempo, es más costoso no meterse en BIM que meterse en BIM. Tal cual, una empresa de 10, 15, 20 años, no estar de manera desfasada, desactualizada, como en todos tradicionales, cuando el mundo está cambiando. Claro, hasta han tenido osadía de decirme, Germán, he construido 20 años sin tecnología, ¿por qué tendría que hacerlo ahora? ¿Entiendes? Entonces, claro, también construyeron las pirámides y Machu Picchu sin tecnología y lo hicieron, pero al día de hoy el mundo está cambiando, las maneras de construir también y las tecnologías vienen definitivamente para ser un aliado, para ser una herramienta, pero es ahí donde tenemos que incorporar tres pilares Pero fundamentales que son las no, personas e inclusive los procesos. ¿Iván? ¿no creéis que no nos planteamos comprarnos un ordenador, ¿no? No, pues. Y tú, si piensas, ¿para qué va un ordenador? Para todo y para nada, ¿no? ¿Cuál es el Pero retorno de inversión seguramente de comprar una computadora? seguramente en el año 85 hay mucha gente que se planteaba comprar un ordenador, ¿no? Sí. No, de hecho, Entonces, no sé, creo que, o sea, es una inercia muy grande y tenemos que empezar bueno, pues a que vean ventajas todo el mundo y que no sea una discusión. Yo soy más gamberro seguramente y cuando voy a ferias y ya alguien me viene y nosotros somos BIM casi de segunda generación, o sea, si haces BIM lo puedes sacar a la realidad virtual, si no haces BIM nada, y hay gente que te viene y te dice, mira, yo ya no creo en el BIM y te empieza a discutir y no sé qué, perdonadme, pero yo es que ya no hablo con esa gente. no, es verdad, No, hay digo, que mira, lo mantener. siento, es como el fútbol o la selección. Digo, mira, vale, no sé, pues si no crees en el BIM, lo siento, o si eres de tú y este equipo, pues yo soy de otro. O sea, ya está, no pasa nada. Ya no Claro, encontraremos. Ya no, la es que gravedad hará su efecto. ¿Sabes? No sé, no. Yo me he cansado, ¿eh? Será que ya me he agotado.
nos ha sacado canas y hemos perdido el pelo inclusive en esa O tú tienes conversación. aún paciencia, Germán, que estás ahí a un pum, 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 por tierra, mar y aire, ¿no? Eh, no, interesante lo que comentan en el tema de la inversión, ¿no? Las más de casi 130 personas que están conectadas y que nos ven en vivo de cualquier parte, porque también se está transmitiendo en Facebook. Si tienen preguntas, háganlas por favor. Estaremos atentos a que si tienen alguna pregunta, poder compartirla con los panelistas. Luis, hablemos ahora un poco de la educación, ¿no? Fundamental, ¿no? Creo que más pecamos, ojo, que no se malinterprete, por ignorantes, porque no conocemos, ¿no? El no entrar a estos temas tecnológicos, ¿no? Porque dicen, oye, bien, y dicen, ¿qué es esto? No lo sé, y a veces nos gana ese ego de, no, si yo no lo sé, posiblemente no vamos a entrar ahí y pierden poder. Entonces, ¿cómo crees tú que estas capacitaciones nos pueden ayudar? Desde todo tipo, desde la alta dirección hasta, obviamente, el nivel que está teniendo el problema en campo, ¿no? El tema técnico yo creo que está resuelto. Tú ves capacitaciones de herramientas, inclusive gratuitas, hay Sí. muchos capacitadores de herramientas, eso está en general. Cubierto. Sí, pero yo creo que un punto importante es entender la nueva forma en las universidades de dar conocimiento. Ya no son esas grandes sesiones, sino ya la educación se ha vuelto por pedacitos. Ya la gente quiere estudiar los pedazos, los componentes que quieren estudiar. Y se me hace importante que las universidades no le enseñen a manejar una herramienta, que le enseñen a cómo se hace un proceso BIM. Tenemos universidades que tienen áreas de arquitectura, diferentes áreas de ingeniería. ¿Por qué el proyecto no es una integración? Porque es que eso es BIM. Oiga, integrémonos en un proyecto entre las diferentes facultades para desarrollar un proyecto. Esos temas agregarían valor. Eh, el tema con los ejecutivos es algo que se está dando. Las empresas de consultoría están llegando a ellos. Yo creo que es un tema de difusión, pero creo que hay ya bastante difusión a nivel Latinoamérica de temas BIM. Los que no se han querido meter, no se han metido, pero el gran déficit es de capacidades de la gente. Muchas de las empresas dicen, uy, es que llevo 3 meses buscando un BIM manager, o es que llevo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que enfocar en dos. No en herramientas, sino en metodología BIM, que uno ve muy pocos cursos en la metodología, se concentran en la herramienta, y dos, es en las universidades poner en práctica el proceso, no solo enseñar herramientas, porque muchos de las especializaciones o cursos cortos en las universidades son, venga y le enseño a usar una herramienta. Yo creo que hay que llevarlo más a entender, que entiendan el proceso de qué es gestionar información en un modelo que es una base de datos. Alguien me preguntaba, ¿qué más hace BIM? Yo le decía, no, es que BIM no hace nada. Yo tengo un modelo lleno de datos. Dígame usted qué quiere hacer con esos datos. Sí, Yo de tengo un acuerdo. modelo lleno de datos. Usted puede hacer lo que quiera con esos datos. Dígame usted qué quiere hacer. Sí. No, interesante lo que dices. Yo siempre también ahí haciendo énfasis a lo último que has dicho es, quiero BIM. ¿Para qué quieres BIM? ¿Qué Corte usos y quieres mitad. darle? ¿Cuánto quieres? 3 kilos, ¿no? Tres Claro, Tres kilos. kilos de BIM, por favor. dame 3 kilos. Y a veces, y acá con experiencia local en Perú, no pedimos BIM consentido. Hay un BIM, quiero BIM, y lastimosamente ves un término de referencia y dice quiero BIM y te ponen la quinta dimensión desconocida, el 5 6 7 8 9D. Entonces, se ha visto, y claro, imagino que con una buena intención de poder darle más cosas, pero hay una etapa, hay que ir dar paso a paso, no podemos lanzarnos con todo y hay que tener un bien consentido. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Para qué se requiere? Y es un modelo de datos, al fin y al cabo. Pero no pensáis aquí también, yo es que aquí, cuando hay un congreso, creo que eh, aquí, cuando lo ves con mucha perspectiva, ves el daño mismo que nos hemos hecho los propios del BIN al propio BIN, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que en los primeros años de implantación aquí en España, pues llegabas y empezabas, oye, con BIM, el Sexy BIM que llamaban, puedes hacer todo y parecía que lo hacías en 3 días
ibas a tener una gestión integral del proyecto con todos los software BIM y eso era muy fácil y eso ha creado cierto hype que no se ha cumplido porque era imposible y creo que lo hemos pagado. Expectativas, Sí, expectativas. expectativas, no, exacto, no me salía la palabra. Gracias, Luis. Hemos generado unas expectativas que no eran posibles de cumplir y que ahora tienes que ir a deshacer ese nudo que nosotros mismos nos habíamos hecho. Oye, sí, que esto sí, se puede hacer, pero tienes que capacitar, tienes que cambiar, son fases, depende de dónde estés. Entonces creo que nos hemos hecho trampas al solitario y las estamos pagando ahora acá. Y Trampas al solitario. entonces, eh, a mí me... Y creo que también la palabra BIM nos ha hecho cierto daño, porque es verdad que las casas de software, pues bueno, con buen sentido comercial, pues intentan cabalgarlo, ¿no? Y al Claro. final, pues se confunde BIM con Revit, o se confunde modelado con BIM, ya no Sí. con Revit, modelado con BIM, y claro, desmontar eso, Es que cuando cuando dices nadie se le ha modelado, metido es en que la cabeza, cuando es dices modelado complicadísimo, BIM, ¿eh? ya es redundante. Modelado BIM, modelado Building Information Model, o sea, ya está dentro. Entonces, es más, justo me reuní hace un par de meses con un experto en DPR, en Estados Unidos, experto en Virtual Design Construction, y nos decía, Germán, ya en Estados Unidos ya no decimos BIM, ya es más, ya no hablamos de BIM, ya no decimos modelo BIM, decimos el proyecto BIM. ¿Sí? Entonces, porque ahí entra todo, O la el información, proyecto, o el proyecto. o el proyecto. El Entonces, proyecto. el proyecto, lo hagas como lo hagas, ya esto tiene que estar en el ADN. Y yo invito a todas las personas que nos están viendo que comiencen a aumentar esas capacidades, esas habilidades digitales, ¿no? Acá tengo una pregunta de Edison, dice, ¿cómo plantean ingresar la tecnología BIM o metodología? Y yo te lo agrego, Edison, a un mercado constructivo donde el personal de obra en su mayoría nunca llevó estudios de capacitación por motivos económicos educativos. Ahí la respuesta es, yo hago la Te respuesta y tengo la... un ejemplo real. Te tengo un ejemplo real Dale, al Luis. respecto. Hace poco le diseñé una casa de recreo en la montaña a un familiar y se contrató un constructor local, cero tecnología obviamente, pero todo el mundo tiene celular con datos. Entonces, le monté un ambiente común de datos y le entregaba los modelos y los planos en ese ambiente común de datos. Esta persona quedó, tú no ves a nadie más contento y más orgulloso que un maestro, un residente de obra, mostrando en su celular el proyecto. Entonces, no es difícil, o sea, el maestro de obra, su tarea es construirnos, ellos son los que hacen los proyectos. Luis, es más difícil interpretar un plano que entender un modelo 3D. Se acabó. No hay Total. más, o sea, es mucho más difícil. Él me decía, Luis, es que yo ya no veo los planos, yo hago el modelo y entiendo por dónde va la tubería de desagüe, yo ya no veo el plano. Y es una persona local, en una zona rural, donde pues cero tecnología, pero en cualquier parte del mundo todo el mundo tiene su celular con datos. Y él quedó Pero, enamorado. Dice, pero él tenemos tiene que un equipo trabajar diferente. entregables. Tenemos que trabajar entregables. Que para ver ese modelo 3D no te tengas que instalar un programa no sé cuánto y el IFC 2x3 y el IDS y te lo bajas y te lo subes y no sé cuánto y haces un pino puente y no sé qué y mira, ahora lo tienes. No, yo creo que tenemos en el sector que trabajar en Ay, entregable, ¿no? Y que lo que hay detrás, yo no compro un coche y me dicen todo el trabajo que han hecho y mira, y he llamado al eh, motor y he puesto la rueda. Mira, esto corre, va aquí, mira que no suena nada y mira cómo enfría el aire acondicionado. tú Ostras, solo genial. pides, tú solo deberías pedir lo que necesitas, no más. Tal cual. Solo Pero pide los lo que técnicos necesitas. somos muy pesados y vamos ahí, les explicamos todo y cómo lo hemos hecho y le metemos mil palabras y entonces, bueno, Ahí, el sector es muy grande ahí, y hay mucha gente que tiene que consumir el BIM. Yo sí, siempre digo, cuando entregamos un plano impreso en el mundo CAD, yo no entrego un plano y digo, oye, esto lo he hecho con AutoCAD 14 versión 3.0 y he puesto las plumillas rojas, verdes y amarillas. No toma el plano del cuarto año, ¿no? no, de hecho, ahí yo Sí, invito, estamos hablando ahorita del tema de capacitación, de cómo adoptar todo esto. Luis ha dado su ejemplo, Iván ha complementado, e inclusive otra de las preguntas de Luis Junco nos dice cómo hacemos las personas.
las empresas no invierten. Aquí es donde yo invito a las personas, dueños, gerentes de empresa, en capacitar. El personal no capacitado cuesta más, le va a costar más que no sepa, que no está actualizado, que una persona que tenga ese conocimiento. Y ese conocimiento se tiene que dar. Es parte del fortalecimiento de habilidades digitales de los ingenieros, arquitectos. Si Y no, perdona, Germán, y creo que hay que mandar también un mensaje. BIM y integración BIM en una empresa mediana o grande no se hace en una semana o en un curso. eso es un Es una viaje. cosa, es un proceso largo, que ¿Sí? tiene que calar, que tiene que impermear. Entonces, si aquel que esté pensando ahora mismo nos esté escuchando, bueno, pues yo cuando haga falta me voy a hacer un curso de 3 meses o 6 meses y ya lo tengo incorporado en su empresa, que se está equivocando de cabo a rabo. Sí, tal cual, es todo un proceso, como tú lo has dicho, Iván, es un viaje y este viaje empieza, es más, aparte de viaje, yo también digo que es una carrera, hay una carrera que las personas que están ahorita viéndonos, probablemente están en empresas, que no se han dado cuenta que están compitiendo esa carrera. Hay otras empresas que ya llevan kilómetros adelantados y ellos sí saben y son conscientes que es una carrera de estar actualizado. Otras empresas están que estoy compitiendo, sí, estamos compitiendo. Al día de hoy, todas las empresas están compitiendo para mejorar sus productos, proyectos, eficiencia, productividad, mejora, ¿no? Evitar retrabajos, evitar incompatibilidades también de un proyecto que se puede hacer de una manera tradicional porque siempre lo hemos hecho. Entonces, yo los invito a que comiencen a capacitarse. Desde la Cámara Peruana de la Construcción vamos a lanzar algunas capacitaciones, estén atentos, y también invitaremos también a varios expertos locales e internacionales para que puedan ayudarnos en todo esto. ¿Sí? A ver, vamos casi con la última pregunta. A las finales yo tenía toda una lista y me gustó más esta ida y vuelta, este café, que nos faltó el café, eh, de comunicación y de intercambio entre Iván, Luis y mi persona. Yo te lo apunto que me debes un café, Germán. Ya en unos 3 meses estoy por allá. A ver, vamos con los retos y futuros de la implementación. Vamos hacia adelante, ¿no? Y ahí es una invitación. ¿Cómo ves, Luis, desde tu punto de vista, la evolución de la construcción en los próximos 5 años? ¿Qué es lo que esperas? Cierras los ojos, los abres en 2030 y tú dices, ¿en qué estamos? ¿Qué te gustaría ver? Vean, la tecnología está dando un salto exponencial. Ya vemos la gente, conozco varios arquitectos que están preocupados porque dicen, ahora yo le pongo un prompt y me construye el edificio, ya hay herramientas piloto que están mostrando eso, pero antes el problema era de herramientas. Teníamos los procesos, teníamos qué queríamos hacer y el problema de herramientas. Ahora es al contrario. Ya la tecnología ya no es un problema. Ahora el problema es enseñarle a las personas qué pedir, qué quieren y el cómo hacerlo. Algo decía de los entregables, Iván, ahorita. El problema de la eficiencia no está en el qué, en el entregable. El problema es el cómo lo hago. Entonces, si yo quiero arreglar el cómo lo hago, tengo que invertir en el conocimiento, en la experiencia, en las personas, porque la tecnología ya no es un problema. La tecnología va a acelerar exponencialmente y eso va a ser un gran cambio, lo de realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, machine learning, todo esto va a cambiar a las empresas que ya están metiéndose en los procesos estos, los va a cambiar exponencialmente. Excelente, muchas gracias, Luis. Tú, Iván, ¿cómo ves? Cierra los ojos, los abres en los próximos Pues 5 años. yo tengo una palabra, un acrónimo, y yo creo que es API, ¿no? Yo creo que el futuro es API. Y esto que ha pasado en otros sectores, como en el bancario o en otros lados, que vemos, pues, que cuando entras en el Banco Santander, creemos que estamos entrando en una aplicación que es solo del Banco Santander. No, hay una aplicación central muy potente que tiene un montón de APIs, un montón de servicios que viven conectados. Y esto lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Nosotros en nuestro software tenemos una API del nacimiento, porque yo creo que además hemos pasado de una concepción ochentera de las cosas en silos y que no se comunicaban. Ahora el BIM ha nacido en el mundo de Internet en que todo se comunica y se debe comunicar. Pero esto nos ha costado, nos cuesta en construcción, tanto tecnológicamente como materialmente. Nos cuesta colaborar, nos cuesta compartir, nos cuesta pensar que podemos ganar más dinero compartiendo, nos cuesta pensar que romper esta diabólica de suma cero, de juego de suma cero que es la construcción, ¿no?
Entonces, cuando hagamos ese crack y cuando vemos que todo se puede empezar a conectar y se está empezando a conectar y que las APIs están para conectarse y que los softwares no vienen uno a sustituir a otro, sino a complementarlos y a potenciarlos, y que un robot de Boston Dynamics se puede combinar con realidad aumentada y se puede combinar con una planificación que estoy viendo en tiempo real y que se la puedo mandar al robot para que me haga fotos al día siguiente. Y esto va a empezar a pasar porque también tenemos madurez y madurez tecnológica. Pues creo que ahí va a empezar una velocidad de cosas cambiantes de, ostras, y esto lo hago más rápido, y tenemos que empezar a pensar. A mí me gusta una frase, terminé hace poco un máster de inteligencia artificial y una de las profesoras me dijo una frase que a mí me dejó alucinada y me lo pregunto todas las noches. Y dice, tienes que empezar a pensar cuál es tu valor añadido como humano. ¿Qué aportas tú como valor añadido como humano? Creo, y si le damos la vuelta es, ¿qué no tengo que hacer yo que podría hacer una máquina que aporta valor, ¿no? Y hacemos un montón de trabajo de ordenar cosas, de buscar, los americanos le llaman Great Tasks, me parece que le llaman, ¿no? Y esto, sabes que los americanos le ponen un nombre concepto a todo. Tareas grises que no aportan valor, que una máquina haría muy bien y que nosotros, yo no digo que no vayamos a trabajar, no lo creo, estamos muy lejos, ojalá. Pero creo que tenemos que ponernos delante de todas esas cosas y empezar a pensar cómo hacerlas mejor, cómo pueden ser más cómodas para el cliente, cómo son más sostenibles, y no estar todo el día buscando, anotando, comparando, todas esas cosas que dices, si es que esto lo hace una máquina mucho mejor, mucho más rápido y se equivoca menos. Entonces, yo veo integración de cosas que nos va a dar un valor y que nos va a cambiar la manera de trabajar. O sea, el que crea que no tenemos trabajo que hacer está muy equivocado. No, Buenísimo, buenísimo, Iván. Muchísimas gracias por tus predicciones desde acá 5 años. Luis, también agradecerles a ambos por esta participación. Ha sido muy ameno este panel. Definitivamente agradecerles. No sin antes, queremos tomarnos una foto con Jorge y con los panelistas. A ver, pongan su mejor cara y vamos a sonreír a la cuenta de 3, 2, 1. Listo. De nuevo que me cerraste los ojos, Luis. A ver, 1, 2, 3. Excelente. Listo. Yo agradecerles una vez más. Jorge, si quieres decir algunas palabras finales. Sí, reiterar también lo mismo, Germán. Excelente webinar, realmente una información impresionante. Creo que hemos tenido más de 120 o 30 participantes, sin contar la gente de Facebook, o sea que ha sido una audiencia buenísima porque la verdad que la calidad de la información, la tecnología, las últimas tendencias y sobre todo esta forma de discutir para tratar de impulsar el BIM y la tecnología en general de transformación digital de nuestros países que redunden en beneficio, por supuesto, de la economía, de nuestro sector de construcción y de los proyectos. Muchas gracias a todos y muchas gracias en especial a los participantes, a los conferencistas Iván y Luis. Gracias, Germán. Muchas Gracias, por la que tengan un invitación. excelente día a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. luego.